Aló, buenas tardes hermanos, querida familia, queridos amigos, le doy una bienvenida muy calurosa a los hermanos presentes aquí y a los que por medio de Facebook y la plataforma de YouTube nos ven también y nos han hecho el favor, ¿verdad?, de juntos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en estas charlas que mantenemos. Nosotros le decimos estudios bíblicos los miércoles, pero son las charlas acerca de ciertos temas de la Biblia. Pero primeramente, antes de entrar en materia, quiero darle las gracias por su atención, por su tiempo, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, pues Él es el que ha puesto en su corazón la necesidad de reunirnos, de escuchar y de poder compartir la palabra del Señor. Sean ustedes bienvenidos. Un saludo muy afectuoso a la Iglesia Oasis de Salvación, donde sirve su servidor, Pastor Martín Lizárraga, aquí en Tucson, Arizona, y a nuestra iglesia también, parte de la iglesia de nosotros, allá en Nogales, Sonora. Así es que a todos ustedes un saludo. Les recuerdo, tenemos aproximadamente 45 minutos de estudio. Los últimos minutos los dedicamos pues a contestar preguntas, esperamos también sugerencias de temas, no sé, saludos, todo lo que usted quiera compartir, háganos el favor de escribirnos. Está una de las hermanas recibiendo todo y cada uno de esos mensajes. Si tiene preguntas referente al tema, también le pido, ¿verdad?, que nos las envíe, podemos estarlo contestando en lo que vamos avanzando. Así es que le doy la bienvenida nuevamente y vamos a empezar nuestro tema, primeramente pidiéndole al Señor que nos dé el privilegio de su presencia. Vamos a rogar por el Espíritu Santo. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has decidido esta manera de trabajar durante esta época en la que tenemos que estar la mayoría del tiempo confinados. Así es que tú has usado este medio para glorificarte y para nutrir nuestras almas. Te invitamos y te suplicamos que tengan, Señor, a bien tomar lugar en nuestros corazones, en la presencia de cada uno de los presentes. Unjas a tu siervo y puedas, Señor, a través de esta cámara, a través de este siervo, hacernos llegar la sabiduría, el entendimiento que necesitamos para captar, para estar sensibles a tus mensajes. Señor, en el nombre de Jesús te pido tu bendición para todos aquellos que nos hemos reunido en este momento a escuchar de ti, Señor. Amén. Y bueno, vamos a empezar un programa, hermanos, muy interesante. Yo quiero compartirle algo acerca del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tener nuestra primera charla. Vamos a estar trabajando las próximas semanas con los temas más sobresalientes del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un estudio teológico lo que vamos a hacer nosotros, un estudio profundo. Se necesita mucho tiempo, mucho estudio, se necesita mucho, pero mucha investigación. Lo que vamos a hacer nosotros, hermano, es tener una charla de lo que significa, de lo que es, quién lo escribió, para quién, a quién estaba dirigido, en qué contexto histórico se da este libro, cómo se escribe. Es un libro fascinante porque, en primer lugar, hermano, está lleno de figuras literarias, está lleno de símiles, está lleno de comparativos, está lleno de mucha información, una simbología tremenda. Que en muchas ocasiones ni siquiera, hay iglesias que ni siquiera hablan del tema de Apocalipsis. Es como si no estuviera en la Biblia. ¿Por qué? Porque es difícil de entenderlo. Y yo estoy de acuerdo, hay partes en el libro que son misterios. Y desgraciadamente en muchas ocasiones ha habido muchas personas, ¿verdad?, con la idea de servir al Señor, que hacen interpretaciones privadas, y eso es muy delicado. De hecho, está penalizado en la Biblia. De tal manera que tenemos que tener mucha atención. Vamos a tener el privilegio de estudiar este libro de una manera un poco no superficial, pero no profundizando demasiado, porque la verdad necesitaríamos mucho más tiempo que esto. Así es que déjenme introducirlo primeramente. Hoy vamos a ver el capítulo primero, los versículos 1, 2 y 3. Hoy vamos a tratar de buscar y de entender
¿Quién? ¿Para quién? ¿Y cómo? ¿Sí se fijan la pregunta, hermano? ¿Quién? ¿Para quién? ¿Y cómo? Así es que vamos a empezar con este libro maravilloso. Yo se lo recomiendo, hermano. Es un libro pero muy... la mayoría de las personas hablan del libro de Apocalipsis como un libro terrible, un libro de miedo, un libro en el cual hay puras cosas malas. Y la verdad, hermano, es que es una carta. La verdad que es simple y sencillamente una carta inyectada y llena de fe, una carta de motivación a un sector de lo que hoy conocemos como Turquía, a la iglesia o a la provincia romana de Asia, el Asia Menor, lo que se le conocía. Hoy lo conocemos como el país de Turquía. Esa parte está dirigida. Esa carta le escribe el apóstol Juan, es a lo que han llegado la mayoría de los eruditos, ¿verdad? Que fue escrita el apóstol Juan. El apóstol Juan en ese tiempo, hermana, ¿por qué escribe esta carta? Ahorita vamos a entrar a la lectura. Déjeme hablarle un poquito del contexto histórico en el que se encuentra. En ese tiempo, el apóstol Juan, hermano, había empezado una criminalización, había empezado una persecución a la iglesia del primer siglo, o sea, la iglesia primitiva, quiere decir los primeros creyentes. En esa parte del Asia Menor, o esta provincia romana del Asia Menor, obviamente era controlado por el Imperio Romano, de tal manera que se habían instituido o se habían establecido varias iglesias. Déjeme decirle algo, las iglesias en el Asia Menor no eran como las iglesias que conocemos ahorita. La mayoría de esas iglesias no carecían de templos, o sea, eran iglesias que se formaban en casas, eran iglesias que se formaban cuando mucho, ¿verdad? Tenían cierto lugar para reunirse. ¿Qué pasa en ese tiempo? Estaba el emperador primeramente Nerón en los 90, en el primer siglo, en el cual ya desde ahí empieza una crítica constante en la cual termina de criminalizar esta nueva secta que se hacía llamar en ese tiempo, secta, entre comillas, porque así la llamaban cristianismo. De tal manera que Nerón, esta persona, empieza a ver con malos ojos, empieza a agarrar como pretexto el cristianismo y empieza una persecución. De tal manera que después de eso, el apóstol Juan tiene problemas por la fe que él le profesa, por lo que él proclama o por el evangelio que él proclama, de tal manera que es arrestado y llevado preso a una isla desierta que se llama Patmos. Si usted la busca ahorita, actualmente es una isla exactamente enfrente de Turquía, a escasos 36 kilómetros de Turquía, en la cual solamente es una isla rocosa, no hay nada ahí. De tal manera que hoy, ya gracias a la historia, gracias al apóstol Juan, o gracias a Dios que utilizó al apóstol Juan en ese lugar, hoy hay algunas ciudades por ahí y la mayoría son o se mantiene del turismo que va a haber donde, ¿verdad? Tuvo la aparición aquel ángel al apóstol Juan. De tal manera que él es desterrado, él es prisionero en esa isla. ¿Y por qué prisionero en esa isla? Porque no tenía dónde más ir, ¿verdad? De tal manera que el apóstol, después que muere este Nerón, empieza otro emperador o empieza otro César, el cual, llamado Domiciano, por cierto, el cual la persecución empieza más duro. El apóstol preso en esa isla ve que las iglesias recién levantadas o recién establecidas están empezando a tener problemas, porque estos césares o estos emperadores, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a quitar o empiezan a exigir que la adoración sea para ellos. En el caso de Domiciano, él se hacía llamar el Salvador. De tal manera que si alguien profesaba otra fe, era perseguido, inclusive asesinado.
Así es que en ese contexto historia, en el año más o menos 95-96, se da esta historia, o se da este pasaje en la Biblia, en el cual Juan tiene su visión, o tiene la visita, ¿verdad?, de ese ángel. De tal manera que ese es el contexto en el que se desarrolla Apocalipsis, o en el cual se establece Apocalipsis. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se escribe? Esta es una carta de motivación para poder inyectarle a aquellas iglesias que estaban empezando a ser perseguidas, que inclusive ya uno de los pastores había sido muerto. Si usted lo ve, hay un pasaje en el capítulo 2, versículo 13 del libro de Apocalipsis. En ese tiempo en que la persecución empieza a ponerse muy fuerte, matan, asesinan o llevan a este pastor, un líder de la iglesia, a la muerte. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 13. Dice: yo conozco tus obras. En este pasaje el ángel le habla al ángel de la iglesia en Pérgamo y le dice: yo conozco tus obras, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, ya estaba empezando a ver los primeros mártires de esa persecución, de tal manera que empieza la iglesia a temer, empieza a entrar miedo, empieza a entrar falsos maestros, empiezan a ser atacadas por el enemigo. Y en ese momento es cuando el apóstol Juan envía el Apocalipsis, hermanos, una carta preciosa, es una carta de motivación, para que esas iglesias no se desanimen, para que no abandonen la carrera de la fe. Les dice Pablo el final de todas las cosas, el apóstol Juan les dice el final de todas las cosas, y les dice: no teman, por un tiempo va a estar así, pero mira, este es el triunfo del evangelio, esta es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Así es que sigan adelante. Esa era la idea del Apocalipsis, motivar a aquellas iglesias, aquellas 7 iglesias que habla la palabra o el libro Apocalipsis, motivarlas a que no abandonen la fe. Así es que vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1. ¿Ok? Vamos a darle lectura y posteriormente vamos a ir haciendo los comentarios que van a acompañar esta charla. Así es, Apocalipsis 1, versículo del 1 al 3. La palabra del Señor nos dice de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Primeramente, hermano, la revelación de Jesucristo. La palabra griega traducida como revelación es apocalipsis, que quiere decir Apocalipsis, como nosotros lo conocemos, ya en términos latinizados, y la palabra simplemente y sencillamente significa una revelación, revelar algo, quitar el velo de algo. Es lo que está tratando de hacer la carta o el libro de Apocalipsis. Y es la revelación de Jesucristo. O sea, es la manera como Jesucristo se revela o quita el velo. ¿Sí? Este libro es la revelación de Jesús, del Hijo de Dios, en el sentido en que le pertenece a Él. Si tú te fijas, dice la palabra que Dios le dio. ¿A quién? ¿Le dio directamente al apóstol Juan? No, hermanos.
le dio a Jesucristo. Fíjate lo que dice la palabra. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿a quién? A Jesús. Para manifestar ¿a quién? A sus siervos. De tal manera que la revelación fue hecha primeramente a Jesús. Él es quien hace la revelación. Pero también, ¿verdad?, Él es la revelación. Él se está revelando en el sentido de que Él es el objeto revelado. Es como Dios ha revelado también a su Hijo. Es la persona revelada. Ahora, este libro, hermanos, nos habla de cosas muy importantes. Vamos a escuchar acerca, ¿verdad?, del anticristo. Vamos a escuchar acerca del juicio de Dios. Vamos a escuchar acerca de las calamidades que vienen en el futuro. Vamos a escuchar también acerca de la Babilonia, de la gran Babilonia, de la gran ramera, ¿verdad? Vamos a ir detallando todas esas cosas, pero más que todo, lo que tenemos nosotros que tener en nuestro corazón y guardar en nuestro corazón es la revelación de Jesús para nosotros. Si entendemos lo del anticristo, si entendemos la gran Babilonia, quién era, cómo funcionaba, si entendemos las calamidades, por ejemplo, los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, si entendemos el juicio de Dios, pero no entendemos cómo, para qué y por qué es revelado a Jesús, entonces no hemos captado bien el sentido de este libro, del Apocalipsis. Y créanme, hermano, necesitamos una revelación de Jesús. Nos urge una revelación de Jesús. ¿Sabes una cosa? Yo creo que la falta de muchos pastores, de muchos maestros bíblicos, es que Cristo es enseñado sobre un papel. O sea, es enseñado ciertamente, ¿verdad?, más, en muchas ocasiones, más como algo histórico. Como inclusive hay veces que una especie de mito o una persona por allá en el turbio pasado en Jerusalén, ¿sí? Un personaje histórico simplemente que vivió hace 2000 años, como muchos más, que hizo muchas cosas buenas, que inclusive por él fuimos salvos, pero que está lejos, la verdad, hermanos, que está lejos de ser la realidad, que está lejos de ser un Cristo vivo, un Cristo presente, un Cristo magnífico, exaltado. Porque si nosotros dejáramos de creer en Jesús como un personaje histórico y empezáramos a creer en Él como el ser vivo que es, que se manifiesta todos los días en nuestras vidas, que intercede por ti y por mí delante del Padre, si entendiéramos esa revelación de Jesús, entonces tuviéramos temor de Dios, tuviéramos temor reverente a Dios, lograríamos o tendríamos que controlar más nuestra carne y pecar menos. Viviríamos mejor. Pero bueno, eso es lo que necesitamos, una verdadera revelación. Ahora, que Dios le dio, dice la palabra, para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Esta es una razón importante del por qué. ¿Por qué Dios le dio esta revelación de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él la dio para manifestar a sus siervos. Dios da esta revelación, hermano, para que pudiera ser vista, para que pudiera ser conocida, para que no se escondiera. Es la palabra de Dios. Esto es la verdadera revelación, o quitar el velo de la palabra de Dios. No es algo que debe estar escondido o que no se trate, porque realmente son cosas que deben de suceder pronto. Y ahorita vamos a entender por qué, en el sentido de que deben de suceder pronto. Así dice la palabra, dice, cosas que deben de suceder pronto. Esto, hermano, describe los eventos que deben de suceder. Hay eventos que Dios ha
puesto, en la administración de su tiempo, ha puesto para que se lleven a cabo. El mundo no está a la deriva. El mundo, la vida de las personas no es algo al azar. Nosotros no nacimos de una larva, nosotros no nacimos de un gusanito, de una célula por allá en un fondo rocoso del mar, ni somos criaturas o creación de un choque de piedras en el universo, ni somos tampoco consecuencia de la evolución del chango. No somos nada de eso. Nosotros somos creación de Dios. Y Dios no hizo al hombre y todo lo que conlleva, todo el contexto de la vida del hombre, como es la tierra, las estrellas, la luz, las dos grandes lumbreras, los océanos, no lo hizo y lo dejó a la deriva. Él tiene un plan, Él tiene sus tiempos, y esto es lo que deben de saber sus siervos, o sea, tú y yo. No es algo que debe estar escondido, porque la palabra lo dice ahí mismo, cosas que deben de suceder pronto. Esto deben de suceder pronto. ¿Sí? Esto quiere decir el libro de Apocalipsis, es un libro de profecía, o sea, está prediciendo algo que Dios ya dijo. Es una manera de que nos está avisando lo que debe de pasar, que deben de suceder pronto. Cuando Juan dice estas cosas, ¿qué es lo que él quiere decir? ¿Qué tan pronto es pronto? Porque la mayoría de la gente dice, desde que vivía mi nana se está acabando el mundo, maestro, ya tiene como 300 años acabándose. Si tú le dices a una persona esto, va a decir, pues mira, yo siempre he escuchado que el mundo se está acabando y nunca se acaba. ¿Qué tan pronto es pronto? El problema de nosotros los humanos es que medimos la palabra de Dios con nuestro entendimiento pobre, equívoco y erróneo del hombre. Es la palabra de Dios. Estos son términos relativos. Esta es la línea de tiempo de Dios, no del hombre. Cuando Él dice pronto, ¿verdad? Por ejemplo, el caminar, vamos a hablar del caminar del hombre a través de estos últimos 2000 años, de Jesucristo para acá, ¿sí? Se han ido consumando cosas, hemos ido caminando al filo. O sea, nosotros estamos, como quien dice, en espera de que algo va a suceder. Pero si nosotros lo medimos con el tiempo, no va a concordar. Ha habido denominaciones que dicen que Jesús ya vino. Uno de ellos son los testigos de Jehová, que dicen que ya vino por allá en 1900 y algo, 14 por allá, y que vino de una manera espiritual, y que reina de una manera espiritual. Sí, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, correcto. Pero la Biblia no dice que iba a ser un evento escondido, un evento por allá, en una parte del mundo donde nosotros los demás no nos enteráramos. La Biblia dice claramente que todo ojo le verá. Y para cuando venga nuestro Señor de esa manera, tienen que suceder ciertas cosas, porque están, acuérdate, cosas que deben de suceder pronto. Y primeramente tiene que manifestarse el anticristo, tiene que manifestarse la bestia, tiene que venir la marcación de las personas en la frente o en la mano derecha, tiene que haber ciertos eventos, y eso es lo que está hablando, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Juan que es pronto, ¿verdad? Es pronto, es una palabra, fíjate, vamos a tener que ir un poquito a las traducciones. La palabra pronto, en la Septuaginta, o sea, en las traducciones griegas, la palabra pronto viene originalmente escrito como tashei. En griego, tashei significa rápidamente, o sea, de golpe, o sea, de inmediato. No quiere decir que va a venir en cuestión de 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, 200 años, 1000 años. No quiere decir en la cercanía de tiempo. Está hablando la palabra tashei, significa que cuando suceda esto va a ser de repente, como ladrón en la noche. La misma palabra nos los dice. Nos va a agarrar como agarró a aquellos hombres en el tiempo de Noé, que no lo esperaban.
divirtiéndose, emborrachándose, disfrutando de la carne, dándose en casamiento y casándose, o sea, como si nada fuera a pasar. Así estamos viviendo hoy. Por eso es necesario estudiar la profecía. Por eso es importante estudiar lo que Dios quiere, lo que Dios nos está advirtiendo de eso. O sea, quiere decir, cuando dice la palabra que debe suceder pronto, se refiere que cuando se dé, en el momento que Dios lo disponga, va a ser algo rápido, va a ser de repente. No te van a mandar, ¿verdad?, anuncios por Facebook, no te van a mandar fechas por WhatsApp, no te van a mandar a avisar por TikTok o por cualquier otra plataforma, no te van a avisar, va a ser pronto. O sea, esto quiere decir que va a ser de repente. ¿Lo entiendes, hermano? Porque eso es importante. Tenemos que dejar de pensar en el tiempo de la profecía del Apocalipsis como el tiempo del hombre. Tenemos que entenderlo, ¿verdad?, desde el punto de vista divino, cómo la profecía se está dando. Cuando nos dice pronto, significa que va a ser de repente, de un momento a otro. Ahora, otra parte importante, dice, la declaró, o sea, se está refiriendo a la profecía, la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto describe el cómo. ¿Cómo fue mandado esa revelación de Jesucristo y cómo se reveló Jesucristo mismo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Verdad? En un mensaje. Y ese mensaje, ¿verdad?, es enviado, ¿sí?, por medio de un ángel. Porque muchas veces yo entendía o yo mismo cometí ese error que Jesucristo, ¿verdad?, se revela y es un ángel el que está revelando a Juan. Ahí dice, el ángel declaró este mensaje, ¿a quién? A Juan. Es un libro, hermano, el libro de Apocalipsis, que se maneja por medio de señales, ¿sí? Es muy rico en señales, es muy rico en figuras, es muy rico, ¿verdad?, en cosas que a lo mejor no entendemos. Pero ahorita vamos a ver algo importante, y quiero leerte nada más, ¿verdad?, en donde yo también tenía un error, y tengo que confesarlo, donde dice, ¿verdad?, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, estoy en el versículo 1, las cosas que debían de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí está lo que le estoy comentando, ¿verdad? ¿Por qué? Es algo que yo me pregunto y se lo comunico a usted también en esta charla que estamos teniendo. ¿Por qué Dios utiliza tantas señales? ¿Por qué Juan habla con tantas señales? ¿Por qué habla con tantas metáforas o con tantos símiles o similes? Corrígeme tú, creo que es símiles la palabra correcta. ¿Por qué nos habla con tantas figuras? Pareciera ser que Dios nos quiere hacer difícil las cosas. Como que para que no lo entendamos, como que está encriptado, como que está bajo ciertos códigos, ¿verdad? ¿Acaso, yo me preguntaba y le hago la pregunta a usted, ¿acaso Dios está jugando algún juego de adivina este misterio o adivínalo en revelación, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Para nada, yo estaba equivocado y tengo que entenderlo. Y tengo que confesarlo, ¿verdad? Las señales, hermano, son necesarias, porque Juan expresa cosas del cielo. Es muy difícil explicar las cosas del cielo. El mismo apóstol Pablo dijo que él cuando fue al tercer cielo, dice que lo expresó con palabras indecibles. Te voy a llevar rapidito a 2 Corintios. Me parece importante, me voy a ir un poquito aquí, voy a perder unos 2 minutos, en 2 Corintios, porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? En el capítulo 12, versículo 4, del segundo libro a los Corintios, dice, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar, o sea, palabras indecibles. Juan describe, hermano, cosas que él ha visto en el cielo, o sea, esa revelación que se le ha dado a él, ¿verdad? Son cosas del cielo.
que sinceramente son muy difíciles para explicarlas. Para poder traducir al lenguaje humano, es más fácil decirlo por medio de figuras, ¿verdad? Acuérdate, este libro es un libro de profecía, pero para Juan, él simplemente, para nosotros es profecía, pero para Juan, ¿verdad? Es simplemente un registro o un escrito que él hizo de la historia que se estaba desplegando delante de él, lo que se estaba mostrando o la historia que pasaba mientras él miraba. Juan tuvo visiones, hermano, del cielo, pero él la describió a su propia manera, a su propio lenguaje. Es como él lo pudo explicar de esta manera, ¿sí? Las señales son muy importantes, hermano, porque hay un poder tremendo entre una figura, ¿verdad? O sea, el lenguaje simbólico y simplemente palabras. Te digo algo como un ejemplo, ¿verdad? Así lo entiendo y así lo escribí yo, ¿sí? Para poder comentártelo. Cuando nosotros hablamos o cuando queremos decir nosotros algo malvado, malo, lo decimos, fíjate con nuestras palabras, malo, o sea, malvado. Pero es diferente cuando nosotros dibujamos. Por ejemplo, en cuestión del Apocalipsis, cuando nosotros dibujamos a una mujer, ¿verdad? Ebria, o sea, borracha, con la sangre de los santos. Es diferente cuando dibujamos una mujer, ¿verdad? Con sangre estilando de su boca, como que devora, como que asesinó a todos aquellos creyentes, a todos aquellos que fueron, a aquellos mártires de esa época. ¿Qué es más fácil de entender? Si yo te pongo, ¿verdad?, la palabra malo y te hago un dibujo con una mujer de esa manera. Nosotros lo entendemos mejor, ¿verdad?, como señales. Fíjate lo que dice en Apocalipsis, ahí mismo, capítulo 17, versículo 6. Fíjate cómo lo describe Juan. Capítulo 17, versículo 6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran manera. ¿Te fijas cómo con una figura Juan describe algo que le impactó grandemente? En lugar de, imagínate que él nada más hubiera puesto, vi a una mujer muy mala. ¿Verdad que no es compatible una idea con otra? A pesar de que este libro, hermano, está lleno, ¿verdad?, de señales, es accesible a todas las personas. Es cierto que hay que conocer un poquito del Antiguo Testamento, porque los primeros 39 libros, estoy hablando del Apocalipsis, las revelaciones hechas en Apocalipsis es muy apegado, o se habla muchas o se referencia mucho al Antiguo Testamento. De hecho, estaba apuntando un dato importante, ¿verdad? ¿Por qué este Apocalipsis o este libro está arraigado en el Antiguo Testamento? Se manejan muchas figuras y aparte está arraigado, o sea, está afincado en el Antiguo Testamento, ¿sí? El libro de Apocalipsis son unos números que te quiero mostrar. Contiene más de 500 alusiones, o sea, 500 citas o que se refiere, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Ahora, 278, el libro de Apocalipsis tiene 404 versículos. Si tú lo cuentas desde el capítulo primero hasta el 22, ¿sí?, vas a encontrar que tiene 404 versículos. Y 278 de esos versículos, o sea, casi el 70%, ¿verdad?, pertenece al Antiguo Testamento. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Para poder entender un poquito más el libro de Apocalipsis, es necesario que tengamos nociones, o que hayamos leído, o que conozcamos el Antiguo Testamento. Pero esa era nada más, ¿verdad?, datos que yo quería compartir. La palabra dice, estamos en los primeros 3 versículos, dice también, por medio de su ángel, aquel que le lleva
a Juan en espíritu, a Juan en el espíritu, a su siervo Juan. Esto nos dice quién escribió el libro. Por supuesto fue el apóstol Juan, ¿verdad? Y la mejor evidencia para esto, ¿verdad?, es que el mismo Juan es, o sea, en eso han concluido la mayoría de los eruditos, te lo comenté ahorita, ¿verdad? En esto, ¿Juan de quién? ¿Juan quién? El apóstol Juan, el conocido apóstol del amor, el que escribió el Evangelio según San Juan, el que escribe las cartas también, ¿verdad? Eso lo tenemos nosotros que tener presente siempre, ¿verdad? ¿Y por medio de quién fue? Por medio de sus ángeles. Muchas de las señales, hermano, y de las visiones del libro de Apocalipsis vinieron a Juan por medio de la supervisión de un ángel. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un ángel es el que lo lleva, es el que lo transporta en el espíritu y es el que le va narrando, es el que le va supervisando lo que él está escribiendo. Fíjate en el capítulo 5, versículo 2. Dice, capítulo 5, versículo 2 del mismo libro que estamos leyendo, Apocalipsis. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? 7:2, te estoy llevando rapidito, perdóname. Vi también a otro ángel, o sea, estamos hablando de que el ángel que lo lleva en el espíritu lo está mostrando, como que él está llevando un tour y se está turnando con otros ángeles. Fíjate lo que dice el 7:2. Vi también a otro ángel, o sea, todas las revelaciones a través de ángeles, ese es el punto, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, esto es mi punto es para aclararte que no fue Juan nada más y se anduvo paseando como se va de vacaciones o anduvo por allá sin tener una guía, una dirección, no, hermano. Juan lleva, ¿verdad?, supervisado por ángeles para que pudiera él recibir la información correcta y que tomara nota, ¿verdad?, de que esto, para que él dé el testimonio, dice la palabra, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. En este prólogo que estamos viendo, hermano, Juan estaba consciente de que era la palabra de Dios. Muy a menudo nos preguntamos, por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad?, me he preguntado algunas veces, los apóstoles cuando escriben en esas cartas, ¿sabrían ellos que estaban siendo inspirados, que iban a servir de base para la conversión de pueblos, de naciones, de lenguas diferentes? Juan sabría que estaba escribiendo la palabra de Dios directamente. Yo creo que él sí sabía, porque en varios de los libros él lo dice, ¿verdad? Él sabía que la Escritura es santa y él dice palabra de Dios. O sea, no palabra de Juan, no lo que yo creo, no lo que yo me imaginé, no dice palabra de Dios. Como un profeta del Antiguo Testamento lo diría, ¿verdad? Así, palabra de Dios. O así dice el Señor, como decían los profetas, ¿verdad? Y él también lo llama como el testimonio de Jesucristo. No quiero irme muy rápido, hermano, pero es importante, es apasionante, ¿verdad? Ojalá que tú te estés interesando, que no te estés enfadando con esto. Si tienes alguna pregunta, por favor, hazla, porque es importante. Vamos a entrar al versículo 3, ¿verdad? Y vamos a entender algo en este versículo, vamos a tratar de captar lo que le está tratando de decir, ¿verdad? Y que en realidad se convierte, hermano, en una bendición para el lector. El libro de Apocalipsis no nos habla solamente del anticristo, de las cosas malas que habrán de suceder, también tiene bienaventuranzas. Hay 7, de hecho hay 7 aventuranzas en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Para el que ve, para el que lee y los que oyen estas palabras, para los que mueren en el Señor, para el que vela, o sea, la venida, para los invitados, la bienaventuranza para los invitados a la cena del Cordero, etcétera, etcétera. Son 7 bienaventuranzas que vienen a través del libro. Así como las bienaventuranzas en el capítulo 5 del libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo, ¿verdad? También el libro de Apocalipsis trae a bienaventuranzas. Así es que vamos a entrar ahí, ¿verdad? Hay una pregunta, permítame, hermano. Esas son como
bienaventuranzas son como explicando los buenos de hacer esas cosas, o qué son esas bendiciones. Bueno, Melanie pregunta que si son bendiciones, las bienaventuranzas, que si son bendiciones por leer el libro. Mira, también se le llama beatitudes. ¿Qué quiere decir beatitudes? ¿Qué quiere decir bienaventuranza? Quiere decir bienaventurado. El que lee, ¿verdad?, esta palabra y los que lo escuchan. ¿Qué quiere decir? Dichoso, feliz, suertudo. El que lee eso. Eso es lo que literalmente bienaventurado quiere decir, ¿verdad? Feliz, dichoso, el que lee y los que escuchan esta palabra. ¿Sí? Dice, bienaventurado el que lee y guarda las cosas en ella escritas. El libro de Apocalipsis, hermano, ofrece una particular, fíjate bien, una particular y única bendición al que lee y guarda. O sea, al que escucha, al que lee la palabra y hace caso y guarda el mensaje de este libro. Y son siete, las que te estaba comentando, las vamos a ver también con más tiempo. Debido a esto, hermano, voy a ir apurando un poquito más para entrar a la conclusión. Debido a esto, porque el libro de Apocalipsis está lleno de señales y de figuras, ¿verdad? Muchas personas, hermanos, se pierden la bendición. Y aquí vemos que hay una bienaventuranza, hay una bendición al que lee y a los que escuchan. Por ejemplo, la iglesia anglicana omite virtualmente, o sea, el Apocalipsis lo deja fuera de su itinerario regular, o sea, ellos tienen la adoración pública y devociones privadas. Pero dentro de la adoración pública o de los devocionales privados, el libro Apocalipsis está cancelado. Si tú te fijas, si haces un poquito de memoria, en muy pocos púlpitos se predica acerca del libro de Apocalipsis. Se hace referencia muy seguido al libro de Apocalipsis, pero la mayoría de las predicaciones, de los sermones, no está incluido el libro de Apocalipsis. Cuando aquí hay bendiciones, o sea, en realidad, aquellos que enseñan la palabra de Dios, aquellos que estamos involucrados en llevar la palabra de Dios, estamos robando, fíjate bien, robando bendición a los que oyen. Afortunadamente, y gracias a Dios, ¿verdad? Juan no dijo que teníamos que entender todo lo que viene en el libro de Apocalipsis para ser bienaventurado. Yo creo que él sabía que había cosas difíciles de entender. Dice ahí, ¿verdad? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que leen y los que escuchan. Aun cuando en muchas cosas no podamos entender, hermano. Hay ciertos misterios que solamente Dios nos los va a revelar, ¿verdad? Esta promesa de la bienaventuranza son razones que Juan o que él creía, ¿verdad? Que por qué este libro era santo. Él estaba diciendo bienaventurado porque esta es palabra de Dios. Primeramente a quién? Al que lee. Y los que oyen. Nos muestra Juan, ¿verdad? En este libro, que este libro debe ser, o la idea es que este libro debe ser leído de manera pública. Justo como cualquier otro libro de la Biblia. No tenemos que dejar el libro Apocalipsis a un lado. Segundamente, la promesa de bendición en sí mismo nos muestra que Juan estaba convencido que era una verdad absoluta, o sea, era santa, ¿sí? Era santa. Dice la palabra, los que guardan las cosas en ella escrito. El libro de Apocalipsis nos da más información, hermano, mucha más información, ¿verdad? De especulaciones que nosotros podríamos hacer. Hay cosas que se deben de guardar también, pero hay algo que yo quiero comentarte del versículo 3, donde dice, el que lee, fíjate bien, para poder entender el contexto o el mensaje en todo su contexto, lo que está diciendo el apóstol, dice, bienaventurado ¿quién? El que lee. Si tú te fijas, ahí lo está diciendo en singular, el que lee. Esto habla de una persona que lee. Y cuando se refiere
enseguida viene algo, ¿verdad? Importante, porque dice, el que lee. Y luego, ¿quiénes más van a ser bienaventurados? Los que oyen. O sea, ya está en plural. Esto habla de muchas personas escuchando y de una persona leyendo. Si tú lees un poquito el libro de Nehemías, vas a ver que cuando ellos regresan del exilio, después de los 70 años de cautiverio, era un sacerdote, un escriba, Esdras, dice que reúne al pueblo durante 7 días leyendo la ley, leyendo, ¿verdad?, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Una semana, desde el más chiquito hasta el más grande, oyendo la palabra o la ley mosaica, ¿sí? Durante una semana en los cuales nada más iban y comían y regresaban. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Cuando una enseñanza, un sermón, una predicación se pasa 25 minutos, la gente se empieza a incomodar. La gente empieza a criticar, ay, el pastor ya se está tardando, que no sabe que tenemos hambre. Qué insensible el pastor, ya se pasó 5 minutos. Cuando la verdad y la palabra dice que es una bendición. En el antiguo contexto judío, hermano, leer la palabra de Dios, ¿verdad?, era una bendición, se tomaba como una bendición. Y podían pasar horas, inclusive días. Y alguien la leía y los mismos escribas o los sacerdotes la explicaban. O sea, si ponemos lo que está diciendo el apóstol Juan, ahorita aquí en nuestra manera moderna de hablar, o sea, en nuestro contexto, Juan pudo decirlo de esta manera. Bienaventurado es el pastor que enseña el Apocalipsis y bienaventurada es la congregación que lo escucha. Fíjate cómo se escucha. Pero más que todo, pastor o congregación, bienaventurado aquel que guarda. O como dice en otra parte de la Biblia, ¿verdad? No seamos oidores olvidadizos. Así es que, amado hermano, yo quiero dejar hasta hoy aquí en el versículo 3, esta charla fue un poco acerca del contexto, quién es el que da la revelación, a quién se la da, por medio de quién la recibe el apóstol, un poco del contexto histórico, un poco de las bendiciones que trae el libro de Apocalipsis. No es un libro terrible, es una carta de amor, hermano, es una carta de motivación a todos aquellos que hemos creído, a todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que aunque las cosas en nuestro momento actual o en este momento estén mal, aunque en nuestro contexto, aunque en nuestra historia personal o como individuos o como iglesia, las cosas no estén bien, aunque haya tristeza, aunque estemos pasando ahorita por crisis, por problemas, aunque haya necesidades, aunque haya escasez, el libro de Apocalipsis es y nos recuerda quién es el que va a tomar lugar, quién es el que va a reinar. ¿Por qué está dejando este tiempo que sucedan estas cosas? ¿Quién es el que nos va a consolar? ¿Quién es el que nos va a recibir? ¿Quién es el que va a enjugar nuestras lágrimas? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde vamos a estar? Que ya no va a haber más llanto, que ya no va a haber más muerte, que tenemos un lugar apartado, que somos coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué tantas cosas tan maravillosas dice este libro. Y este libro era para inyectar el ánimo a aquellas iglesias. Que por cierto, la semana que entra el miércoles, si Dios nos permite, vamos a estar hablando un poquito del mensaje a las iglesias, tanto de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de la Odisea, a las 7 iglesias. Nuestro tema va a ser el mensaje. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuál era el mensaje a cada una de ellas? Así es que te invito el otro miércoles
a poder disfrutar de un tiempecito, ¿verdad?, de charla acerca del mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Hoy fue la introducción, un poquito el contexto, y bueno, vamos a mandar saludos, ¿verdad? A todos aquellos que gracias por haberse conectado, por estar siempre ahí, siempre juntos, ¿verdad? En coinonía, como hermanos, como iglesia, recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Por ejemplo, ahí en Nogales, a nuestro hermano Sergio, a su esposa Marisol, a sus hijos, a Abigail Izárraga, aquí en Tucson, a Víctor Mariscal, ahí en Hermosillo, a nuestra hermana Eli, también ahí en Nogales, Sonora, a nuestro hermanito Sebastián Guerrero, a nuestra hermana Marilena, aquí en Tucson también, a nuestro hermano Jesús Gaitán, a nuestro hermano Jorge Alejandro Barraza, también aquí en Tucson. Y también, hermano, quiero cerrar este espacio, ya quedan los últimos 5 minutos, quiero invitarte a ir en oración, puesto que tenemos algunas peticiones y la palabra nos manda, hermano, a interceder unos por otros. Así es que vamos a apoyar en oración. Si hay oraciones que tú tienes o peticiones que tú tienes y quieres compartir con nosotros, con mucho gusto te apoyamos llevándolas al Padre Celestial. Así es que te voy a pedir que ahí donde estás, vamos a ir en oración al Señor, que ahí donde estés cierres tus ojos. Y no porque hay más santidad, sino para que no te distraigas, para que nada te robe este espacio en el que vamos a ir al Padre, a darle gracias, a poner nuestras peticiones delante de Él y que con gusto espera lo que Él tiene para responder a cada una de ellas. Así es que vamos a ir en oración al Señor. Amado Padre, Creador del cielo y de las estrellas, de la tierra y de todo lo que hay en ellos, Señor. Gracias por tener un plan perfecto. Gracias por hacernos saber que no estamos a la deriva, que no vamos en coincidencias, que no vamos sin rumbo fijo, sino que tú tienes un plan en el cual nos está llevando cada día de nuestras vidas. Y que la mayor paz y tranquilidad que podemos sentir es entender que tú tienes el control, descansar o entrar en el reposo de tus promesas. En esa línea, Padre, y en esa dirección, hoy queremos descansar agradeciéndote tu palabra. Y agradeciéndote, Señor, el tiempo de vida y la salud que nos has dado. Y también, Señor, aprovechar este momento de oración para llevar a ti peticiones que nos hacen, Señor, sentir intranquilo o sentir ansiedad. Y tu palabra dice, Señor, que cualquier cosa o ansiedad que tengamos, la echemos, Señor, delante de ti. Venimos a vaciar nuestro corazón hoy, Señor, delante de tu presencia y pidiéndote y rogándote con todo clamor por Sacha, por Mateo, por estos 2 bebés, Señor, que han nacido ya con problemas, con algunas situaciones de salud. Pero sabemos, Señor, que dentro de tu plan perfecto, tú sabes lo que habrá de suceder. Nuestro trabajo es rogarte por ellos, por oportunidad, por salud, por fortaleza. Y que sea, Señor, el milagro que vas a realizar en sus vidas, el estímulo para que sus padres se fortalezcan en la fe, Señor. Y que sepan ellos quién es el que tiene el control de la salud, de la enfermedad, de la vida y también, Señor, de la muerte. Es por eso que ponemos a Sasha y a Mateo en tus manos, Señor. Te rogamos también por Lupita y Jesús Guerrero. Te rogamos por su familia completa, Padre. Por Elisa, por Alex, por Daniel. Para que tengan ellos, Señor, la cobertura completa y absoluta del Espíritu Santo. Que hagas progresar, Señor, cada actividad, que hagas progresar cada momento de sus vidas, así también como progresa su alma, Señor. Así como progresa su fidelidad. Así como progresa, Señor, el sometimiento a tus estatutos, a tus mandamientos,
Bendícelos, Señor. Que todo lo que hagan, Señor, sea para tu honra y para tu gloria y para el disfrute de ellos aquí en la vida. Bendícelos, Padre. Te pedimos también por una pronta recuperación, Señor, de esta prisión, de este problema que es la adicción. Y te pedimos, Señor, precisamente por Amy Rivera, para que la ayudes a salir, Señor, de esa esclavitud, de esa oscuridad que trae, Señor, las adicciones. Te suplicamos por ella. También te pedimos, Señor, por la hija de nuestra hermana Patti ahí en Nogales, por el mismo problema, Señor, por esas cadenas en Los Ángeles, perdón, por esas cadenas que nos atan o que tiende el enemigo y que nos roban la paz, la coinonía y la comunión contigo, Señor. Te suplicamos por la familia de nuestra hermana Patti, Señor, ahí en Los Ángeles. Te pedimos también por nuestra hermana Lorena Castro, por salud espiritual. Llega el momento, Señor, en que nuestras almas también se enferman, se alejan, se enfrían y empezamos a caer en esos desiertos, Padre, de confusión. Pero sabemos que tú tienes el control, Señor, como lo hemos declarado, y que tú puedes poner los medios, que eres un Dios de medios infinitamente, Señor, incontables, y que tú puedes poner los medios para traernos nuevamente al camino, Señor, a la vereda de la verdad. Y por eso te pedimos por nuestra hermana Lorena Castro, Señor. Te pedimos también, Señor, por el niño James, por sus riñones, nieto de nuestra hermana Marina, para que tú le puedas dar, Señor, esa recuperación, para que tú le puedas dar otra oportunidad, para que le puedas dar la salud, para que sus padres, Señor, también vean el amor, el cariño y el milagro que tú, Señor, ejerces sobre tus criaturas. Te suplicamos su salud física, pero yo añadiría, Señor, y yo también sumaría, que te pido por la vida espiritual de su papá y de su mamá y de sus hermanos, de James, Señor. Te suplicamos por ello, que la salud física convenza y traiga sus corazones nuevamente, Señor, a la luz, los aleje de las tinieblas y los traiga a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, por ellos. Te pedimos también, Señor, por Roxana Bonilla, por una pronta recuperación y también una acción de gracias, Señor, porque de su operación tan delicada ella salió bien. Ahora te pedimos, Señor, que la lleves en una recuperación franca, en una recuperación estable, y que ella, Señor, pueda en algún momento, Señor, venir y compartir con nosotros acciones de gracia, para que otras personas, otro pueblo tuyo también, Señor, se fortalezca por medio de este testimonio. Te damos gracias, Señor, por Roxana Bonilla. En el nombre de Jesús la bendecimos. También te pedimos, Señor, por John, hijo de nuestra hermana Betty, por ese viaje que va a realizar a Mississippi, al funeral de su abuelita, Señor. Llévalo con bien, Señor, y dale consuelo en su corazón a toda la familia de su abuelita, Señor, y a yo mismo, por una pronta recuperación, Señor, en su alma, en su espíritu. Te suplicamos, Señor, por ellos. Amado Dios, en el nombre de Jesús hemos venido a ti, por los méritos de nuestro divino Salvador allá en la cruz del Calvario. Por esos méritos estamos aquí, Señor, y podemos llegar ante ti y decirte gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tanto amor y que ni siquiera muchas veces logramos entender, Señor, pero que sí disfrutamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, yo me despido. Será hasta la próxima vez, este domingo, de 11 a 12. Perdón, de 11:30 a 12 es la hora de la predicación. Estaremos compartiéndolo. Y el próximo martes, si Dios nos permite llegar, también estaremos compartiendo algo acerca de lo que fue el mensaje a las 7 iglesias por parte del apóstol Juan. Así es que nos vemos si el Señor así lo decide. Bendiciones.